Nos volvemos a meter en el tema de Ecuador. Como ustedes saben, Guillermo Lasso ordenó la disolución de la Asamblea Nacional y convoca elecciones legislativas y presidenciales. Nos acompaña el ex canciller Luis González Posada para entender qué es exactamente lo que ocurre en Ecuador. ¿Cómo está, señor González Posada? Bienvenido a Nativa. Carlos, buenos días, gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo ha recibido esta noticia? ¿Qué nos puede comentar de ello? Primero, que está perfectamente ajustada a la Constitución Política del Ecuador, que en su artículo 148 establece con toda claridad que cuando existen hechos que perturban interna y gravemente al país, el presidente de la República queda autorizado a hacer lo que llaman la muerte cruzada. Es decir, disolver el Congreso de la República y que el jurado electoral en un plazo de 7 días convoque nuevas elecciones, tanto para la presidencia como para el Parlamento. Es decir, se comienza de cero. Yo creo que ese es un buen sistema, que hay que estudiarlo muy bien, porque desentrampa las crisis políticas que padecen los países. Entonces, Lasso lo que ha hecho simplemente es utilizar ese mecanismo. Y me parece muy bien que lo haga. Mire, yo lo he venido siguiendo a Lasso. ¿Ya? Lasso es un hombre honorable, es un hombre limpio. Lo que lo están acusando a él no es porque él haya cometido un acto delictivo, sino que en un contrato observable del gobierno que lo precedió, el gobierno de Lenín Moreno, se dice que él en el ejercicio de su mandato debió observar ese contrato. Entonces, por esa razón lo quieren vacar. Y ayer hemos visto en el Parlamento ecuatoriano escenas realmente repudiables. Vi a una mujer vociferando, poniendo como música de fondo, mientras estaba ahí el presidente, la música del Padrino, y eso es una bajeza para una persona de honor. Pero en el contexto, ahí se han unido los correístas, los izquierdistas, los comunistas, los caviares, todos juntos, ¿no?, para tumbarse al presidente de la República. Eso es lo que ha sucedido, y él ha visto obligado a aplicar lo que se llama, pues, como la dije, muerte cruzada, ¿no? ¿Lasso puede postular en estas elecciones? No, yo creo que no. Yo creo que no. Es elegir nuevo presidente y nuevo parlamento. Y el Jurado Nacional Electoral del Ecuador, así se llama, deberá fijar naturalmente la fecha y las normas que deben seguir estas elecciones. Mire, a veces ocurren hechos de esta naturaleza. Acá en el Perú lo hemos vivido. No había forma de salirnos de Castillo. Y hablamos claramente también de un parlamento absolutamente mediocre. Así es. Personajes como los niños, que son una vergüenza. Una vergüenza. Para la historia legislativa, con violadores, con gente que le corta el sueldo a sus empleados, lo cual me parece una perversidad, porque es gente que está subalterna y dependiente de ella, y es gente que tiene un ingreso muy magro. Entonces hemos visto todas estas cosas que han ido dañando al Congreso hasta ponerlo hoy día con un rechazo de 80 o 90%. Entonces, si acá hubiéramos tenido ese mecanismo, o un mecanismo paralelo, lo ideal hubiera sido que se vaya Castillo, que se vaya el Parlamento y que se convoque en un nuevo proceso electoral, ¿no? Entonces siempre hay que mirar lo que pasa en otros países para ver qué se puede hacer acá. No digo la misma fórmula, pero ver cómo se resuelve una crisis de esta naturaleza que, como se mantiene, como se mantuvo mucho tiempo, fue implosionando al Estado. Yo estaba revisando ayer, por ejemplo, todo lo que ha significado para el país la enorme corruptela del gobierno de Castillo. Hemos perdido miles, millones en coimas, malos contratos, etcétera, que han golpeado a la población, especialmente a las personas de escasos recursos, a la gente más pobre. Así que, bueno, esa es la opinión que le puedo dar de acuerdo. De Ecuador. Ahora, también es verdad que el presidente Lasso se enfrentaba a una gravísima situación de inseguridad ciudadana, y es posible que también se haya visto agobiado en estas denuncias y en estas acusaciones por mafias que quieren sostener y controlar espacios ya territoriales en algunas ciudades.
Mire, la inseguridad ciudadana está en todo lado. Yo justo ayer terminé de leer un reporte de México. En México, López Obrador... México es espantoso. Claro, López Obrador llega a la presidencia de México levantando una bandera, reducir drásticamente los homicidios en México. Bueno, a la actualidad han ocurrido 170.000 asesinatos. O sea, se ha batido el récord histórico de crímenes en México y se estima que al término de su mandato, que gracias a Dios será dentro de un año o 2 meses, esta cifra puede superar los 210.000. Ningún presidente ha tenido tantos asesinatos como los tiene el gobierno de López Obrador. Entonces, es una crisis muy fuerte, pero también hay inseguridad en Chile, hay inseguridad en Perú, hay inseguridad en Colombia. Todos los países tienen que rediseñar su sistema de seguridad para hacerle frente con claridad y firmeza a un problema que nos envuelve a todos nosotros. Señor González Posada, muchas gracias. Gracias por compartir sus impresiones en el programa. Un abrazo. Carlos, buenos días.